Asterisco asterisco tutulo atractivo asterisco asterisco Ande y Kerem guerra declarada tras las CU maras. Secretos sucondieres íntimos de las series turcas al descubierto. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos a QU conmigo. Hoy nos sumergiremos en un mundo de intrigas, romances y dramas, pero no en la pantalla, sino detrás de ella. Hoy hablaremos de esos secretos que a veces se esconden tras la magia de las series turcas que tanto nos gustan. Y específicamente vamos a desentrar más menosar, o al menos intentarlo, los entresijos de una de las parejas queridas y a la vez comentadas del panorama turco, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. ¿Guerra declarada tras las CU maras? ¿Secretos íntimos? Prepárense porque vamos a desenmascarar algunos de los rumores y verdades que rodean a esta fascinante relación superíndice 3N. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo los secretos mejor guardados de sus series favoritas, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes. Así que sin preámbulos vamos a empezar. Nuestro punto de partida obviamente es la serie que catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama mundial, esa que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar, asterisco senu con diéresis al cap asterisco, o como la conocemos a QU, asterisco Lofi sin deer asterisco. Esta comedia romántica, llena de enredos y situaciones divertidas, nos presentó superíndice 3 la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida. El GEU Copyright Nero, como ya dije, es comedia romántica, pero con toques de drama, porque las telenovelas turcas nunca se quedan cortas en drama. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, no su superíndice 3 lo por su trama atractiva, sino también copyright N por la evidente química entre los protagonistas, que rápidamente encendió superíndice 3 los rumores sobre una relación superíndice 3 N real. Los fanáticos de todo el mundo, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Europa y Asia, se engancharon a la historia de Eda y Serkan, y la serie se tradujo a numerosos idiomas, consolidando el estrellato internacional de Hande y Kerem. Los actores principales obviamente son Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, quienes interpretaron a Eda y Serkan respectivamente. Pero también copyright N hay que destacar el trabajo de otros actores como Neslihan Yeldan, Bige Unal, y Grados Esmail Egiamaz, Melisa Dungel y Elu Parrafoy Nafakan, quienes dieron vida a personajes secundarios que enriquecieron la trama y nos hicieron reír a carcajadas. Neslihan Yeldan en el papel de Aydan Bolat, la madre de Serkan, aún más menos adiu superíndice 3 un toque de humor y sofisticación superíndice 3N a la serie, mientras que Bige Unal, como Selin Atakan, la ex-novia de Serkan, aportó superíndice 3 el drama y la intriga necesarios para mantener la tensión superíndice 3N. Y Grados Esmail Egiamaz y Melisa Dungel, como Kan y Ceren respectivamente, brindaron un contrapunto de frescura y juventud a la historia, y Elu Parrafoy Nafakan, como Melo, la mejor amiga de Eda, fue la CU superíndice 3 cómplice ideal para todas sus aventuras y desventuras amorosas. La sinopsis a grandes rasgos ya la menciono copyright, pero vale la pena profundizar un poco de ese Eda y Serkan, obligados a pasar tiempo juntos para mantener la farsa, terminan enamorándose de verdad. Pero como es de esperar en una buena telenovela, el camino hacia la felicidad lleno de obstáculos, exnovias celosas, secretos familiares, rivalidades profesionales y por supuesto, el carácter difícil de Serkan Bolat, que a veces parece un robot que un ser humano. La serie exploraba temas como el destino, el amor verdadero, la superación superíndice 3N personal y la importancia de seguir los sueños más menos os. Todo ello envuelto en una atmu superíndice 3 esfera de romance y comedia que la hace irresistible para el público. La evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan, desde un acuerdo comercial hasta un amor profundo y sincero, fue uno de los principales atractivos de la serie, y mantuvo a los espectadores enganchados durante todas las temporadas. ¿Por qué copyright asterisco senu con diéresis al cap asterisco es relevante para el tema de nuestro vídeo? Pues sencillamente porque fue en esta serie donde surgió superíndice 3 el romance entre Hande y Kerem.
La química entre ellos era innegable en la pantalla, y pronto se empezaron a rumorear que esa química había traspasado la ficción superíndice 3N. Y efectivamente después copyright ese de muchos rumores y especulaciones, Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N durante un viaje a las Maldivas. Las redes sociales explotaron, sus fans estaban eufu superíndice 3 ricos, y parecua que vivuamos un cuento de hadas hecho realidad. La confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N fue recibida con gran entusiasmo por los fanáticos de la serie, que vean en Ande y Kerem la encarnación superíndice 3N perfecta de sus personajes favoritos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación superíndice 3N y apoyo, y la pareja se convirtió superíndice 3 en una de las queridas y seguidas del panorama turco. Cada aparición superíndice 3N pública, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, era analizada al detalle por sus seguidores, que buscaban pistas sobre su relación superíndice 3N y no dudaban en expresar su admiración superíndice 3N y cariu más menos o. Un dato interesante sobre la serie es que se grabó superíndice 3 en Estambul, en una zona muy bonita y moderna de la ciudad. Muchos fans han visitado los lugares donde se filmaron las escenas SIQ superíndice 3 nicas de la serie, como la floristerua de Eda o la oficina de Serkan Bolat. Además, la banda sonora de la serie es preciosa, con canciones que nos transportan directamente a la historia de amor de Eda y Serkan. La elección superíndice 3N de Estambul como escenario de la serie no fue casualidad. La ciudad con su rica historia, su arquitectura impresionante y su atmósfera superíndice 3 esfera cosmopolita, aporta superíndice 3 un toque de magia y autenticidad a la historia de Eda y Serkan. Los lugares emblemáticos de la ciudad, como el bus superíndice 3 Esforo, la plaza Taksim y el Gran Bazar, se convirtieron en telones de fondo perfectos para las escenas románticas y dramáticas de la serie. La banda sonora, compuesta por canciones originales y melodías populares turcas, contribuyó superíndice 3 a crear una atmósfera superíndice 3 esfera emotiva y envolvente que complementaba a la perfección superíndice 3 en la historia de amor de los protagonistas. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, es importante destacar que no todo fue color de rosa. Después copyright ese de una o más menos o y medio de relación superíndice 3N, la pareja anunció superíndice 3 su ruptura. Y aquí es donde empiezan a surgir los rumores sobre una posible guerra declarada, tras las TU maras. El anuncio de la ruptura fue un shock para muchos fanáticos, que no se esperaban este desenlace. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción superíndice 3N, y muchos seguidores de la pareja se negaban a creer que su historia de amor había llegado a su fin. A partir de ese momento comenzaron a circular rumores sobre los motivos de la ruptura, y la prensa rosa turca se encargó superíndice 3 de alimentar las especulaciones y los rumores, creando un ambiente de tensión superíndice 3N y misterio alrededor de la pareja. Según algunas fuentes, la ruptura se debió superíndice 3 a diferencias irreconciliables en sus personalidades y objetivos. Ande, al parecer, estaba muy centrada en su carrera como actriz y modelo, mientras que Kerem quería formar una familia y sentar cabeza. También copyright en ese rumorea que había celos y desconfianza por parte de ambos, debido a sus respectivas carreras y a la atención superíndice 3 en medio tica que reciban. Estas diferencias en sus prioridades y objetivos de vida habrían generado tensiones y conflictos en la relación superíndice 3N, que finalmente habrían llevado a la ruptura. La presión superíndice 3N medio tica y la constante exposición superíndice 3N pública también copyright N habrían contribuido a deteriorar la relación superíndice 3N, haciendo difícil mantener la privacidad y la intimidad necesarias para construir un futuro juntos. Otros rumores apuntan a que la ruptura fue muy abrupta y conflictiva, con fuertes discusiones y enfrentamientos. Algunos medios incluso hablaron de una posible infidelidad por parte de Kerem, aunque esto nunca se confirmó superíndice 3. Lo cierto es que después copyright ese de la ruptura, Ande y Kerem dejaron de seguirse en redes sociales y evitaron coincidir en eventos públicos. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados por los protagonistas, aún más menos adhieron más menos al fuego y contribuyeron a crear una imagen de conflicto y resentimiento entre la pareja. El hecho de que Ande y Kerem dejaran de seguirse en redes sociales y evitaran coincidir en eventos públicos fue interpretado por muchos como una confirmación superíndice 3N de que su relación superíndice 3N había terminado de forma abrupta y dolorosa. Pero ese ayu de los rumores y especulaciones,
Lo que su es cierto es que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem fue muy intensa y medio tica. Su romance se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, y sus fans los adoraban. La ruptura, por lo tanto, fue un golpe muy duro para muchos, que veían en ellos la pareja perfecta. La intensidad de su relación superíndice 3n y la gran atención superíndice 3n medio tica que recibió superíndice 3 hicieron que la ruptura fuera aún dolorosa para sus fanúticos, que se sentían identificados con su historia de amor y no podían creer que hubiera llegado a su fin. El impacto de la ruptura se extendió superíndice 3 ayuda de las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3n, y generó superíndice 3 un debate sobre las presiones y los desafíos que enfrentan las parejas famosas en el mundo del espectáculo. Ahora bien, hablemos de otros proyectos en los que Ande y Kerem han participado por separado, y que también Copyright N nos pueden dar algunas pistas sobre sus personalidades y sus carreras. Estos proyectos nos permiten conocer otras facetas de Ande y Kerem como actores y como personas, y nos ayudan a entender mejor sus aspiraciones, sus inquietudes y sus desafíos profesionales. A través Copyright S de sus diferentes roles y personajes, podemos vislumbrar sus personalidades y sus valores, y podemos hacernos una idea de qué copyright tipo de proyectos les interesan y qué copyright tipo de historias quieren contar. Empezaremos con Ande. Después Copyright S de asterisco senu con diéresis al cap asterisco, Ande protagonizu superíndice 3 la serie asterisco Bambai Kabiri asterisco, un thriller psicolu superíndice 3 Hiko en el que interpreta a una fiscal con doble personalidad. Esta serie, aunque no tuvo el mismo U con diéresis copyright sito internacional que asterisco Lofi sin de asterisco, demostró superíndice 3 la versatilidad de Ande como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. El Geu Copyright Nero, como ya dije, es thriller psicolu superíndice 3 Hiko, con toques de drama y misterio. Este proyecto representó superíndice 3 un desafío importante para Ande, ya que le permitió superíndice 3 alejarse de la imagen de chica dulce e ingenua que tenua en asterisco senu con diéresis al cap asterisco y explorar un personaje mucho oscuro y complejo. La serie demostró superíndice 3 su talento y su capacidad para asumir roles diferentes y exigentes, y la consolidó superíndice 3 como una de las actrices prometedoras de Turquía. La sinopsis nos presenta a Leila, una fiscal ambiciosa que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros sobre su propia identidad. A medida que avanza la investigación superíndice 3n, Leila se da cuenta de que no es quien cree ser, y que su vida es llena de mentiras y engau más menos os. La trama de asterisco Bambai Kabiri asterisco es intrincada y llena de giros inesperados, y mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La serie explora temas como la identidad, la memoria, la verdad y la mentira, y plantea interrogantes sobre la naturaleza humana y los límites de la justicia. Asterisco Bambai Kabiri asterisco es relevante para nuestro tema porque nos muestra una faceta diferente de Ande, alejada de la imagen de chica dulce e ingenua que tenuamos de ella en asterisco senu con diéresis al cap asterisco. Aquí vemos a una Ande madura, segura de su misma y capaz de interpretar un personaje con muchas capas y matices. Este cambio de registro es significativo, ya que demuestra que Ande no se conforma con encasillarse en un tipo de personaje y que es dispuesta a asumir riesgos y a explorar nuevos territorios en su carrera como actriz. Su interpretación superíndice 3n en asterisco Bambai Kabiri asterisco fue elogiada por la crítica y el público, y le valió el reconocimiento como una actriz versátil y talentosa. Un dato interesante sobre esta serie es que se grabó superíndice 3 en diferentes localizaciones de Estambul, incluyendo algunos lugares istu superíndice 3 ricos y emblemáticos de la ciudad. Además, la banda sonora es muy inquietante y crea una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La elección superíndice 3n de Estambul como escenario de la serie aún más menos adiu superíndice 3 un toque de autenticidad y realismo a la historia, y permitió superíndice 3 a los espectadores explorar diferentes facetas de la ciudad, desde sus lugares turísticos hasta sus rincones oscuros y misteriosos. La banda sonora, compuesta por melodías originales y efectos de sonido inquietantes, contribuyó superíndice 3 a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense y tensión superíndice 3n que envolve a la trama y mantenua al espectador al borde del asiento. Por otro lado, Kerem, después Copyright S de asterisco senu con diéresis al cap asterisco, ha participado en varios proyectos, incluyendo la película asterisco Eflatun asterisco, un drama romu.
Tico en el que interpreta a un músico ciego que se enamora de una joven pintora. Esta película, aunque no tuvo una gran repercusión superíndice 3N comercial, le permitió superíndice 3 a Kerem explorar su faceta mood ese sensible y emotiva como actor. El geu copyright nero es drama romántico con toques de melancolía y esperanza. Asterisco eflatun asterisco representó superíndice 3 un desafío importante para Kerem, ya que le exigió superíndice 3 meterse en la piel de un personaje con una discapacidad visual y transmitir emociones profundas y complejas a través copyright, ese de su mirada y su voz. La película le permitió superíndice 3 mostrar su versatilidad como actor y explorar un registro diferente al que lo ha hecho famoso en asterisco senú con diéresis al cap asterisco. La sinopsis nos cuenta la historia de Eflatun, un talentoso músico ciego que vive una vida tranquila y solitaria hasta que conoce a una joven pintora llamada Furuce. A pesar de sus diferencias, Eflatun y Furuce se enamoran y descubren juntos la belleza del mundo a través copyright, ese de la música y el arte. La historia de asterisco Eflatun asterisco es conmovedora y emotiva, y explora temas como el amor, la amistad, la superación superíndice 3N personal y la importancia de encontrar la belleza en las pequeñas menos as cosas de la vida. La película invita a la reflexión superíndice 3N sobre la percepción superíndice 3N del mundo y la capacidad de conectar con los demu, ese atrabu copyright, ese de los sentidos y las emociones. Asterisco Eflatun asterisco es relevante para nuestro tema porque nos muestra una faceta diferente de Kerem, alejada de la imagen de chico guapo y exitoso que tenuamos de u con diéresis copyright, L en asterisco senú con diéresis al cap asterisco. Aquí vemos a un Kerem Moore ese introspectivo, vulnerable y capaz de transmitir emociones profundas con su mirada y su voz. Su interpretación superíndice 3N en asterisco Eflatun asterisco fue elogiada por la crítica y el público, y le valió el reconocimiento como un actor talentoso y comprometido con su trabajo. La película demostró superíndice 3 su capacidad para asumir roles desafiantes y para conectar con el público a través copyright, ese de la sensibilidad y la emotividad. Un dato interesante sobre esta película es que Kerem aprendió superíndice 3 a tocar el piano para interpretar a su personaje. Además ese trabajo superíndice 3 con un entrenador de personas ciegas para poder meterse en la piel de Eflatun y transmitir la realidad de las personas con discapacidad visual. Este compromiso con su trabajo demuestra la dedicación superíndice 3N y la profesionalidad de Kerem, y su deseo de ofrecer interpretaciones auto-copyright éticas y respetuosas. Su esfuerzo por aprender a tocar el piano y por comprender la realidad de las personas con discapacidad visual le permitió superíndice 3 construir un personaje complejo y creíble, y transmitir al público la esencia de la historia de asterisco Eflatun asterisco. También copyright N es importante mencionar la serie asterisco Jacobseversen asterisco, en la que Kerem interpreta a Atea, un joven que ha crecido en el extranjero y regresa a Turquía para hacerse cargo de su familia y de la empresa que les pertenece. Esta serie de geu copyright nero comedia romántica, con toques de drama familiar, es un intento de Kerem de volver a sus raíces y reconectar con el público que lo conoció superíndice 3 en asterisco senú con diéresis al cap asterisco. Asterisco Jacobseversen asterisco representó superíndice 3 un intento de Kerem de recuperar el u con diéresis copyright sito que ha tenido en asterisco senú con diéresis al cap asterisco y de volver a conectar con el público que lo ha apoyado desde el principio. La serie le permitió superíndice 3 volver a interpretar un rol similar al que lo ha hecho famoso, pero con una mayor madurez actoral y una mayor profundidad emocional. La sinopsis nos presenta a Atea, un joven rebelde y despreocupado que nunca ha tenido que asumir responsabilidades. Sin embargo, cuando su padre muere, Atea se ve obligado a regresar a Turquía y hacerse cargo de sus hermanos menores y de la empresa familiar. En este proceso, Atea conoce a Leila, una joven estafadora que se hace pasar por ni más menos era para robarles a sus hermanos. A pesar de sus diferencias, Atea y Leila se enamoran y juntos aprenden a superar sus miedos y a construir una vida mejor. La trama de asterisco Jacobseversen asterisco es entretenida y llena de situaciones divertidas, y explora temas como la familia, la responsabilidad, el amor y la superación superíndice 3N personal. La serie invita a la reflexión superíndice 3N sobre la importancia de los lazos familiares y la capacidad de encontrar el amor en los lugares mood S inesperados. Esta serie es relevante porque nos muestra a Kerem en un rol similar al que lo hizo famoso, pero con una mayor madurez actoral y una mayor profundidad emocional. Además, la serie tiene una gran carga de comedia y situaciones divertidas que la hacen muy entretenida y fácil de ver.
Su interpretación superíndice 3n en asterisco Jacob Seversen asterisco demostró superíndice 3 su capacidad para conectar con el público a trabu copyright, ese del humor y la emotividad, y la consolidó superíndice 3 como uno de los actores populares de Turquía. La serie le permitió superíndice 3 demostrar su madurez actoral y su capacidad para interpretar roles complejos y desafiantes, y le valió el reconocimiento como un actor versátil y talentoso. Un dato interesante sobre esta serie es que se grabó superíndice 3 en Estambul y en Bodrum, una ciudad costera muy popular entre los turistas. Además de ese, la serie cuenta con una banda sonora muy pegadiza y con un elenco de actores superíndice 3 venes y talentosos que le dan un aire fresco y moderno a la trama. La elección superíndice 3n de Estambul y Bodrum como escenarios de la serie aún más menos adiu superíndice 3 un toque de belleza y exotismo a la historia, y permitió superíndice 3 a los espectadores explorar diferentes facetas de Turquía, desde sus lugares urbanos y cosmopolitas hasta sus rincones naturales y paradisuacos. La banda sonora, compuesta por canciones originales y melodías populares turcas, contribuyó superíndice 3 a crear una atmósfera superíndice 3 esfera alegre y festiva que complementaba a la perfección superíndice 3 en la trama de la serie. En resumen, a trabu copyright S de estas series y películas, podemos ver diferentes facetas de Hande y Kerem como actores y como personas. Podemos intuir sus aspiraciones, sus miedos, sus fortalezas y sus debilidades. Y aunque no podamos saber con certeza qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos, podemos hacernos una idea de la complejidad de su relación superíndice 3n y de los motivos que pudieron llevar a su ruptura. A trabu copyright S de sus diferentes proyectos profesionales, podemos vislumbrar sus personalidades y sus valores, y podemos entender mejor sus aspiraciones y sus desafíos. La complejidad de su relación superíndice 3n y los motivos que pudieron llevar a su ruptura son temas que siguen generando curiosidad y debate entre sus seguidores, y que forman parte de la historia de dos de las estrellas queridas y comentadas del panorama turco. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación superíndice 3n entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, y de las series que marcaron sus carreras. Hemos intentado desentrar más o menos algunos de los secretos que se esconden tras las maras, y hemos descubierto que la realidad a veces es mucho compleja y fascinante que la ficción superíndice 3n. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de CEU superíndice 3 la fama, la presión superíndice 3n medio tica y las diferencias personales pueden afectar las relaciones, y de CEU superíndice 3 la realidad puede ser mucho compleja y difícil de lo que parece a simple vista. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de Hande y Kerem como pareja? ¿Creen que su relación superíndice 3n fue sincera y autocopyrightica? ¿CU es su serie favorita de las que hemos mencionado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles vídeos interesantes y relevantes. Nos encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista sobre los temas que abordamos en nuestro canal, y estamos siempre abiertos a sugerencias y comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes. Gracias por estar ahí y hasta la superíndice 3.